Buenos días a todos. Buen día, este día jueves de este nuevo día que el Señor ha hecho para que podamos disfrutar en su presencia. Buen día, Giovanna, ¿cómo estás? Bendiciones para ti, para tu familia. Damos gracias a Dios porque este es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en el Dios de nuestra salvación. Amén. Antes de comenzar, quería decirles que el día viernes, o sea, mañana, vamos a estar allí enfrente a la iglesia, allí en la vereda de la iglesia, en calle Pozzolo 380, con algunas donaciones de ropas y calzados. Allí vamos a estar. Hemos apartado ropa de invierno con estos fríos que se ha venido y para los que se avecinan, y queremos hacer una donación. No le vamos a cobrar nada, vamos a hacer una donación de ropas allí enfrente en la vereda de la iglesia mañana viernes a las 15 horas. Así que si usted necesita o si usted quiere venir a ayudar también, puede hacerlo y bueno, allí estaremos. Es una forma, la iglesia también está presente en la tarea de la sociedad, de cumplir con el prójimo y también ayudarlos en lo que esté a nuestro alcance. Así que mañana a las 15 horas vamos a estar allí en la vereda de la iglesia, allí en Pozzolo 380, y hay un cartelito que está en las redes sociales por ahí, si usted puede compartirlo para que la gente pueda saber, para que se acerquen allí a buscar lo que necesitan, la prenda que necesitan. Y seguimos haciendo la tarea que el Señor nos ha mandado hacer y creemos que será de bendición para muchas personas, ya que es un tiempo en que hay mucha gente que está muy necesitada y bueno, ayudemos también a la gente a pasar este invierno, este frío, y hagámoslo también colaborando con esta tarea. Así que los invito a los que quieran, y si usted tiene alguna ropa, alguna frazada, algo para donar también, que pueda acercarlo allí a la iglesia, y allí estaremos entregando estas prendas en el día de mañana. Así que, bueno, damos gracias a Dios porque Él nos ha concedido estar en este día nuevamente aquí haciendo en vivo, que creo realmente que ha sido de bendición para muchas personas. Lo está haciendo para mi vida también, porque Dios nos da una palabra para compartir. Pero antes de que nosotros compartamos esa palabra Dios nos entrega a nosotros mismos. Y cómo no entregar aquello que Dios nos ha dado. Aquello que Dios nos ha dado, que nosotros podamos transmitirle a otras personas, porque esa es la tarea que tenemos, de transmitir la palabra del Señor, de entregar lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Y hay una frase que dice, muchas veces pensamos que Dios está ausente, o que Dios está en silencio, o que Dios no nos escucha, y principalmente cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿no? Cuando estamos pasando por alguna tribulación, por alguna angustia, por alguna tormenta en nuestra vida, entonces decimos: Dios está muy lejos, no lo siento, no me escucha, no lo veo. Pero bueno, en esta mañana quiero hablar sobre eso, porque hay una frase que dice: no digas que Dios está en silencio cuando tu Biblia está cerrada. La Biblia es la palabra de Dios. Ella fue inspirada por Dios. Aquellos hombres que se pusieron en la brecha para poder, por revelación del Espíritu Santo, poder escribirla. Pero ella fue inspirada por Dios. Y
Y bueno, y muchas veces decimos, Dios está en silencio, o Dios no está, o Dios no me escucha, pero si nosotros abrimos su palabra, vamos a encontrar la voz de Dios hablando directamente a nuestras vidas. Y, la palabra de Dios es como un espejo para nosotros. Allí nos reflejamos cómo estamos, qué nos está pasando, y bueno, y también la palabra de Dios nos confronta. Yo no había buscado ese versículo y ahora me vino a mi mente el versículo sobre que la palabra de Dios es como un espejo para nuestras vidas. Vamos a ver. Es un espejo. Vamos a buscarlo por aquí. En Santiago, en el libro de Santiago, había buscado todos los versículos y me había quedado el libro de Santiago, pero ya lo vamos a buscar por aquí para poder entender. Yurací, ¿cómo estás? Yurací es mi amiga de allí de Rivera, bendiciones, Dios te bendiga mucho. Doy gracias a Dios que puedas estar escuchando o quizá mirando en esta mañana, y que Dios bendiga tu vida y tu familia. Saludo para todos por ahí, para tus hijos, para tu esposo. Que Dios bendiga tu vida. Vamos a ver aquí Santiago. Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 23 hasta el 25, dice así la palabra del Señor. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No es aquí. Estoy leyendo mal, Perdonen, estoy leyendo el capítulo 2. Ahora sí, aquí. Pero sed, acá dice, hacedores de la palabra. Empezamos por el 19. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y acá empieza, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces acá vemos que dice que la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? Es como un espejo. Él nos hace ver cómo nosotros realmente, porque el que se considera a sí mismo, más el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley, la ley de la libertad. O sea que, acá está. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, al leer la palabra del Señor, nosotros estamos, la misma palabra está reflejando nuestra vida. Estamos viéndonos como en un espejo. Dios nos está hablando y nos está transmitiendo aquello que Él quiere que nosotros
entendamos de su palabra, y asimismo nosotros nos miramos como en ese espejo y reflejamos, ¿no? Nos vemos ahí cuando Dios está hablando a nuestro corazón. Entonces, no podemos decir que la Biblia, que Dios está en silencio cuando nuestra Biblia está cerrada, ¿no? No atendemos, no la abrimos, no la escudriñamos y no estamos ahí para leer un versículo y luego tratar de que Dios nos hable a través de ella, ¿no? Y estas palabras confrontan el miedo que tenemos de que Dios decimos que Dios podría estar indiferente a nuestro quebranto, al desorden de nuestras vidas, pero no es así. Dios es un Dios de amor. Entonces Él nos cuida, Él ve y Él nos habla a través de su palabra. Pero simplemente muchas veces nosotros leemos la palabra y cuando somos confrontados con ella, nosotros la cerramos. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Dios está poniendo esa palabra en nuestras vidas como en un espejo. Nos vemos reflejados por situaciones o por cosas que estamos viviendo, nos vemos reflejados en su palabra, que es la palabra de Él directamente porque fue inspirada por Dios. Entonces ahí nosotros cerramos la Biblia y decimos, Dios no me escucha. Dios siempre está listo para hablarnos. Él siempre está listo para hablarnos. Él está cuidando de nosotros y siempre está ahí listo para hablarnos, para ayudarnos, para cuidarnos, para guiarnos. Y Él continuamente está hablando a nuestro corazón, a través de su palabra, a través de otra persona, a través de detalles que muchas veces tiene con nosotros, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría para entender que es Él el que habla a nuestra vida. Dios siempre está listo para hablar. Simplemente necesitamos que escuchar, ¿no? Y qué difícil a veces se nos hace escuchar, porque a veces hablamos mucho, pero escuchamos poco. Pero por algo Dios nos hizo con dos oídos y con una sola boca. Entonces es mejor escuchar, ¿no? Y hablar menos, pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos afinar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios y también afinar nuestro corazón a lo que Él está diciendo en su palabra para nuestras vidas. Entonces esa palabra es como un reflejo para nosotros. La leemos y estamos siendo reflejados en lo que Él está diciendo allí en su palabra. Y cuando abrimos la Biblia encontramos más de 750.000 palabras inspirada por Dios para nosotros mismos. La palabra de Dios simplemente no se habló una vez. La palabra de Dios siempre está hablando. No es que Dios inspiró la palabra y fue escrita, después fue impresa primero en rollos, después fue evolucionando hasta tener este libro que tenemos, y hay tantas versiones y en tantos idiomas como lo tenemos, pero Dios siempre estuvo hablando. Ella fue escrita una vez, inspirada por Dios una vez, pero de ahí siempre está hablando a nuestro corazón. No es que esa palabra quedó en el olvido o que, como han dicho algunas personas, que la palabra ya ha quedado en el olvido porque es una palabra como diciendo que es algo anticuado. No, la palabra del Señor sigue aún vigente para nuestras vidas en este siglo, en el siglo XXI. Así que, ¿cómo Dios no nos va a hablar? Simplemente Él habló una vez, inspiró a los hombres, a los que escribieron, y está siempre hablándonos, cada día, en cada momento. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que tener una acción. ¿Cuál es la acción? Abrir nuestra Biblia, abrir la palabra del Señor y escuchar lo que Él tiene para decirnos. Y muchas veces decimos, Señor, a ver, ¿qué quieres hablarme? Y abrimos nuestra Biblia y vaya que no es coincidencia. Muchas veces Dios nos habla y nos está
confrontando justamente con la forma en que nosotros estamos viviendo o la forma en que estamos pasando por alguna situación. Silenciamos el sonido de la voz de Dios en nuestra vida cuando dejamos nuestra Biblia cerrada. Cuando la tenemos como un libro más, no la abrimos, no la leemos. ¿Por qué? Y muchas veces es por miedo a ser confrontados con la verdad de Dios para nuestras vidas. Existen incontables bendiciones y sabiduría que Dios quiere darnos, que podemos obtenerla solamente por medio de su palabra. Y vamos a leer el Salmo 1, el capítulo 1 de este Salmo. Dice así: bienaventurado, o sea, 3 veces felices. Bienaventurado es 3 veces feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? Su palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermosa promesa para nuestras vidas. O sea que somos 3 veces felices cuando dejamos de andar en consejo de malos, dice, ¿no? Que no estamos ni estuvimos en el camino de pecado, o sea, no nos dejamos llevar por lo que dicen o por otras cosas que nos quitan nuestra intimidad, nuestro tiempo de leer la palabra del Señor. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, nos deleitamos leyendo la palabra del Señor, nos deleitamos escudriñando lo que Él tiene para nuestras vidas y descubriendo los tesoros escondidos que están escritos ahí en su palabra, porque fueron inspirados por Dios para que hoy nosotros podamos abrir la palabra y tener ahí la voz de Dios para nuestras vidas, la dirección de Dios para nuestras vidas, porque es lo que la palabra hace, nos dirige hacia donde nosotros tenemos que ir, ¿no? Y dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuántas veces nosotros abrimos la palabra del Señor, leemos la palabra del Señor y después seguimos con esa palabra meditando durante el día, ¿no? Dice, medita en su palabra de día y de noche. La leemos y esa palabra hace ahí una revolución en nuestras vidas y luego la seguimos meditando y cada vez que la meditamos, esa palabra va haciendo una transformación en nuestra vida. Y de ahí vamos diciendo, ahora sí entiendo lo que el Señor me estaba queriendo hablar. Y dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, ¿cómo va a estar? Va a estar siempre recibiendo un árbol plantado frente a corrientes de agua. Va a estar recibiendo siempre esa agua de vida, que es la palabra del Señor. Va a estar siempre con mucha vida. Porque ese árbol plantado junto a corrientes de agua, si está recibiendo el agua, el alimento para sus raíces, va a estar siempre va a estar siempre creciendo, va a estar siempre renovándose, sus hojas se van a estar renovando. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, que no vamos a andar marchitos por la vida, sino que vamos a andar dando fruto. Y todo lo que hacemos va a prosperar. Todas las cosas que nosotros queremos, todo lo que anhelamos, va a ser prosperado porque nos deleitamos en la palabra del Señor. Y somos comparados como ese árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Y ese árbol está recibiendo lo que? Agua de vida. Y la palabra del Señor es esa agua de vida para nuestras vidas. Esa agua que nos llena, esa agua que corre por nuestra vida y nos va dando
nos va dando una claridad, entendiendo y discerniendo las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, este pasaje aquí de Salmo 1 nos llama a hacer dos cosas. Nos llama a alejarnos del pecado porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Nos aleja del pecado, del consejo de los malos. ¿Y para qué? Para que nosotros vayamos directamente ¿a dónde? A la palabra de Dios. Dejemos de escuchar las campanas que andan por ahí sonando en nuestros oídos, diciéndonos o hablando muchas veces mal de los siervos de Dios o de tantas cosas que vienen a querer perturbar nuestra vida y desenfocarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Dios ha marcado y tiene un propósito para nuestras vidas y muchas veces nos dejamos influenciar por cosas y por comentarios, ¿no? Pero ¿qué Dios nos alerta en este salmo? Que nosotros nos alejemos del pecado y nos alejemos del consejo de los malos. ¿Y qué hagamos? Abramos nuestra palabra, abramos la palabra del Señor, abramos nuestra Biblia, que ahí Él va a tener esa agua de vida para nosotros. Eso es lo que nos hace renacer cada día, que nos mantiene vivos, que nos mantiene vigorosos. Entonces vamos a empezar a dar frutos, ¿no? Entonces somos llamados a hacer que la Escritura sea nuestro deleite. Aquí la palabra es bien clara. Se deleita de día y de noche en su palabra, en su ley, en su palabra. Es nuestro deleite, es nuestra continua meditación. Nos deleitamos leyendo la palabra del Señor y luego vamos como que pensando en esa palabra y en lo que Dios nos ha querido decir. Entonces no podemos decir que Dios está en silencio, o Dios se ha apartado de nosotros, o Dios no me escucha. Perdón. Sino que siempre nos está hablando por medio de su palabra. Lo que nosotros tenemos que hacer es abrir la palabra del Señor y poder escudriñarla. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea que no es solamente un ratito y después me olvido, la leo como un libro o como una frase suelta, sino que nosotros podamos leer esa palabra y luego meditar en ella, porque esa palabra va a morar dentro de nosotros en abundancia. Y aquí hay una cosa muy linda en esto que dice acá, ¿no? Porque cuántas veces nosotros hemos leído la palabra o hemos escuchado la palabra, porque también ahora podemos escuchar, en el celular viene también para escuchar la palabra, si no podemos estar leyendo porque estamos trabajando por alguna cosa, nos podemos poner un auricular y podemos escuchar la palabra, porque viene también de esa forma para escucharla. Entonces, dice, more en abundancia en nosotros. Y qué lindo que es cuando a veces pasamos por alguna dificultad, por algún tiempo, alguna tormenta, y Dios trae a memoria esa palabra que un día la leímos o la escuchamos. Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? De que en un momento ahí de nuestra vida, que estamos pasando por algún momento difícil, Dios trae a memoria, el Espíritu Santo trae a memoria esa palabra que leímos o que escuchamos. Y qué lindo, porque eso nos hace dar vida nuevamente. Nos hace decir, realmente Dios me está hablando, porque Él está trayendo a memoria aquello que un día Él habló para mi vida. Necesitamos escuchar a Dios y que la palabra viva en nosotros con toda su riqueza y creer profundamente en lo que dice. Porque una cosa es leer, pero otra cosa es creer en la palabra del Señor. Creer que es Dios mismo el que está hablando en nuestras vidas. Y Dios mismo está dándonos una riqueza, pero nosotros tenemos que creer en lo que la palabra dice. Pero yo abrí en un salmo, por ejemplo, en el Salmo 1, miren lo que comienza diciendo, bienaventurado el varón, o sea, 3 veces felices
el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Entonces leemos ahí y ya cerramos la Biblia y decimos, no, yo no quiero leer esto. Pero a ver, ¿cuántas veces anduvimos, fuimos y hemos andado en caminos de pecadores? ¿No? Sí. Después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, en una traducción de ahora dice, ni te pasas con los inútiles, dice en una versión real de ahora, actual, perdón. Dice, ni te sientas entre los sabiondos, o sea, con aquellos que se creen saber mucho la palabra del Señor, ¿no? Pero la usan solamente para hacer debates, para confrontar a las personas cuando están buscando realmente el Señor, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos también saber la palabra para poder discernir a esas personas que quieren venir a confrontarnos, porque si realmente conocemos la palabra del Señor, estamos conociendo a Dios mismo, porque la esencia de la palabra es Dios mismo. Fue Él que fue inspirada por Él mismo. Entonces, a medida que vamos leyendo, esa riqueza se va haciendo, se va apoderando de nuestras vidas y nosotros vamos a dejar de andar escuchando muchas veces cosas que no tenemos que escuchar. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra del Señor, porque conocemos lo que Él ha hablado en su palabra y lo que Él sigue hablando cada día para nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos abrir nuestras Biblias y que esa palabra viva en nosotros, con toda esa riqueza que tiene, y creer profundamente en lo que dice, ¿no? Creer a la palabra de Dios. Dice, a medida que ponemos en práctica lo que la palabra dice, Dios nos dará la gracia y la esperanza suficiente para confiar en medio de nuestras circunstancias, sin importar cuán difíciles o confusas sean. Entonces, vamos leyendo la palabra del Señor, las vamos poniendo en práctica lo que dice su palabra, y Dios nos da su gracia y esa esperanza para poder confiar en medio de las situaciones difíciles, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de aquellas cosas confusas que puedan venir a nuestro pensamiento o que puedan venir a hablarnos. Nosotros vamos a estar firmes. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la palabra del Señor. Y dice, hay un versículo en la Biblia que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? O mi pueblo fue engañado por falta de conocimiento. Si nosotros no conocemos la palabra del Señor, en estos tiempos, en este último tiempo que estamos viviendo, que se ha levantado tantas ideologías y tantas cosas, vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado el tiempo de conocer la palabra del Señor, de conocer lo que Dios quiere hablarnos. Entonces decimos, Dios no me habla, Dios no me escucha, pero yo he abierto mi Biblia para escuchar y para leer lo que Dios quiere para mi vida. Quizá tú dices, yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida. Bueno, abre tu Biblia y vas a encontrar allí el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces Dios siempre está hablándonos en medio del alboroto de este mundo, en medio de tanto desorden que hay en este mundo, y no está lejos de ninguno de nosotros. Dios siempre está ahí con nosotros. En Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, el versículo 17, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos. Él está ahí siempre con nosotros, a nuestro lado, hablándonos, dándonos esa palabra de incentivo,
pero también la Biblia nos confronta con la forma en que nosotros estamos viviendo. Entonces nosotros tenemos que creer a la palabra y aceptar en nuestro corazón lo que Dios nos está diciendo. Y en este último tiempo creo que estamos siendo aún más confrontados con la palabra del Señor, porque el Señor está pronto a venir a levantar a su iglesia, a venir a buscar a su iglesia. Entonces Dios quiere, con su infinito amor, su infinita gracia y misericordia, Él quiere que nosotros reflexionemos, nos paremos en nuestro camino, meditemos y que podamos decir: Señor, yo quiero que tú me hables y me digas por qué camino debo tomar, cómo debo de seguir, ¿no? Pararnos, silenciar un poco nuestra mente. La palabra del Señor dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, en ese silencio ahí, en esa quietud, Dios va a hablar a tu corazón y te va a dirigir de la forma que tú quieres, debes de seguir. Dice que hay una historia que cuenta que dice que un anciano vivía en una granja con su nieto, ¿no? Y cada mañana, dice, el abuelo se sentaba temprano para leer su Biblia, su vieja, dice, y estropeada Biblia. ¿Por qué estaba tan vieja y estropeada su Biblia? Porque él la usaba, él la leía. Entonces ese anciano vivía ahí con su nieto, pero él todas las mañanas se sentaba temprano y abría su Biblia. Dice, y su nieto quería ser como él, ¿no? Intentó imitarlo cuando le era posible. Intentó hacer como el abuelo, leer la Biblia. Y un día el nieto le preguntó: abuelo, dice, yo intento, le dijo su nieto, leer la Biblia, me gusta, pero no la entiendo. Y lo que logro entender se me olvida, ¿no? Y ahí le pregunta el nieto: ¿qué hay de bueno en leer la Biblia? Y este abuelo, muy sabio y que leía la palabra y entendía la palabra, le dijo, el abuelo dejó de leer, le dijo: baja el canasto de carbón, había un canasto allí de carbón, dice, y ve al río y tráeme un canasto lleno de agua, ¿no? El muchacho hizo tal cual como su abuelo le dijo, aunque todo el agua se salió del canasto antes de que pudiera volver a la casa. El abuelo se rió y dijo: tendrás que moverte un poco más rápido la próxima vez. Y lo envió nuevamente al río con el canasto a intentar traer agua en él. Esta vez el muchacho corrió más rápidamente, pero el canasto estaba de nuevo vacío antes de llegar a la casa. El anciano lo envió varias veces al río. Preste atención, este canasto estaba sucio de carbón. Era un canasto que estaba sucio de carbón. Y este abuelo lo hacía que el nieto fuera hasta el río, llenara ese canasto con agua y lo trajera. Pero ¿qué pasaba? Cuando llegaba a la casa, aquel canasto estaba vacío. Entonces lo hizo ir varias veces al río, lo envió varias veces al río, pero siempre llegaba a la casa sin agua el canasto, ¿no? Y muy cansado después de tantas veces que su abuelo lo mandó al río a traer aquel canasto con agua, el muchacho dijo: abuelo, es inútil, ¿no? Porque, ¿por qué piensas que es inútil?, le pregunta el abuelo. Y él dijo: mira, dentro del canasto no hay agua, pero también vio que había algo diferente, que aquel canasto tenía algo diferente. En lugar de un fondo sucio de carbón, este canasto lucía limpio, ¿no? De tanto ir al río y cargar agua, ese canasto se fue limpiando. Esa suciedad que tenía del carbón se fue limpiando. No llegaba a la casa con agua, pero tantas veces que fue al río y traía ese canasto y lo ponía allí en el río y sacaba el agua, ese canasto se fue limpiando. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos cambia desde adentro y nos limpia.
Por eso debemos de leer su palabra, ¿no? Entonces vamos a quedar como ese canasto. Vamos a leer la palabra del Señor y Dios va a ir limpiando nuestra vida. Va a ir sacando aquellas cosas que no sirven de nuestra vida. Entonces, si tendremos que leer la palabra del Señor para quedar como ese canasto, porque muchas veces dentro de nosotros se van acumulando cosas que van ensuciando nuestra vida, que van estorbando nuestra relación con Dios. Nos van quitando de el que miremos al Señor. Nos van desenfocando de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Que a medida que nosotros vamos leyendo su palabra, lo vamos conociendo más en primer lugar a Dios, vamos conociendo quién es Dios, vamos creyendo más en Él. Y Él nos cambia desde adentro, Él nos limpia. Por eso debemos de leer su palabra. En ella encontramos todas las respuestas para nuestra vida. Todas las respuestas. No es que algunas sí y otras no. ¿Tú quieres encontrar un propósito en tu vida? ¿Quieres encontrar una respuesta para tu vida si estás pasando por un momento difícil? Si estás pasando una tormenta, si estás enfermo, si estás debilitado, abre tu Biblia y pídele al Señor que te dé la palabra para el día de hoy y que tú puedas seguir meditando esa palabra. Y el Señor va a comenzar a limpiar tu corazón, va a empezar a limpiar tu vida, porque esa palabra va a ser la diferencia. Esa palabra va a empezar a cambiarte por dentro, a quitar todas esas cosas que están estorbando, esas cosas que quizá con el tiempo se han ido quedando ahí y te han traído amargura, te han traído desilusión, te han traído tantas cosas que nos estorban nuestra relación con Dios. Pero a medida que nosotros leemos su palabra o escuchamos su palabra, Dios nos va limpiando, Dios va transformándonos. Así como ese canasto quedó limpio por aquella agua, ¿no? Y si volvemos al Salmo 1, allí en el versículo 3, dice que será el que medita en la palabra día y de noche, será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Va a tener un alimento dentro de él. Vamos a tener ese alimento que es la palabra del Señor, que da su fruto a su tiempo. O sea que al tiempo que Dios quiera, nosotros vamos a dar ese fruto, dice, y su hoja no cae. Vamos a tener un espíritu fuerte dentro de nosotros, porque la palabra va haciendo esa transformación dentro de nosotros, nos va quitando todo lo que nos sirve, nos va puliendo, nos va limpiando, nos va dando vida, nos va haciendo reverdecer, nos va haciendo confiar más en Dios, creer más en Dios, y todo lo que hace prosperará, ¿no? Pero yo no sé qué me pasa, que todo lo que hago me sale mal. Abre tu Biblia, lee la palabra del Señor. Y Dios te va a dar la dirección, te va a dar lo que tú tienes que hacer. Y todo lo que hagas, dice, prosperará. Y vamos a leer así en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva, ¿no? La palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque es la propia boca de Dios que está hablando a nuestras vidas. Y eficaz. O sea, hace aquello que tiene que hacer. Es eficaz. ¿Vio cuando usted dice, yo tengo tal cosa y me dieron un remedio y ese remedio es eficaz para lo que yo tengo? Bueno, la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, te va a dar aquello que tú estás necesitando, ¿no? Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Más cortante que toda, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esa palabra hace? Ella penetra dentro de nosotros hasta partir el alma y el espíritu. O sea, va penetrando, ¿por qué? Porque nos va transformando, nos va quitando todas aquellas cosas que nos sirven. Dice, y discierne los pensamientos, ¿no? Y las intenciones del corazón. Porque la palabra dice que nuestro corazón es malvado y perverso. Pero la palabra es la que discierne las intenciones de nuestro corazón. Y la palabra es la que nos transforma. Y entonces va cortando, porque dice que es como una espada de dos filos, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que somos confrontados? Porque nos va quitando aquello que nosotros necesitamos para ser transformados, para ser renovados, para estar llenos del Espíritu de Dios, para estar llenos de su palabra, para que recobremos vida, esa vida abundante que Dios nos quiere dar. Dejemos de buscar en otros lugares lo que tenemos escrito en la palabra de Dios, que es su propia palabra, es la propia boca de Dios hablando con nosotros. Y Él aquí nos está diciendo que su palabra es viva. O sea, él es el que nos da vida. Si estamos muertos, si estamos cautivos, si estamos desanimados, si estamos desalentados, esta palabra nos va a avivar, nos va a dar vida. Y eficaz. O sea, va a hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas, para que nosotros tengamos una vida en plenitud, para que nosotros tengamos una vida llena del amor de Dios, ¿no? Nos va a ir transformando. Entonces esa palabra va a ir entrando y va a ir cortando, dice, y penetrando hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Yo no sé si usted se da cuenta de lo que hace, la transformación que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y a quien nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra vida es a la palabra del Señor. Es a Dios que tenemos que dar cuenta. Pero que nosotros podamos dejar de decir, Dios no me escucha, Dios no me habla. Abre tu Biblia, que Dios te va a hablar. Abre tu Biblia y Dios te va a decir el camino que tú debes seguir, a guiarte por donde debes de andar, ¿no? Dice en la versión actual de la Biblia, en Hebreos 4:12 que estábamos leyendo, dice, Dios habla en serio, dice. Lo que dice se cumple. Y decimos amén, ¿sí? Su palabra poderosa es cortante como el bisturí de un cirujano. Atraviesa todo, ya sea duda o defensa. Si estamos dudando de algo, ¿no? Dios va a sacar nuestra duda. Pero también si estamos resistiendo o queriendo defendernos de alguna cosa, también Dios lo hace. Ese bisturí va a ir sacando esas cosas, exponiéndonos para escuchar con atención y responder con obediencia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que obedezcamos su palabra. Dice, nada ni nadie puede resistirse a la palabra de Dios. No podemos escapar de ella, pase lo que pase. Así que si tú quizá estás siendo confrontado por la palabra del Señor, ¿no? Si tú estás siendo en este tiempo, Dios te viene hablando y te viene trayendo aquellas palabras que quizás tú has escuchado, que quizás tú has leído en otro tiempo y ves que Dios te está hablando, no resistas más.
Pídele al Señor, Señor, yo quiero rendirme ante lo que tú me estás hablando, ante esa palabra que está haciendo esa transformación, queriendo hacer esa transformación en mi vida. Pero yo me rindo en esta mañana a lo que tú quieres para mi vida, ¿no? Me acuerdo cuando nos recibimos allí en IBI, que terminamos, nos graduamos, había una promesa de fidelidad a la palabra de Dios, de fidelidad a la Biblia, que decía así: prometo fidelidad a la Biblia, a la santa palabra de Dios. Dice, única fuente de fe y conducta. Es la única fuente de fe y conducta. Dice, al leerla, estudiarla y vivirla, y por consiguiente al difundirla, o sea, al hablar de ella, ¿no? Después dice, prometo, confiando en la sola gracia, lealtad a sus mandamientos, amar la verdad en ella revelada, y guardarla con celo, guardar esa palabra con celo en nuestro corazón, guardar lo que Dios nos está hablando. Dice, ella es lámpara a mis pies, que ilumina mi camino a Cristo. Esto está escrito en Proverbios. Lámpara a mis pies. Perdón, es un salmo. Yo estoy mal. La memoria me está jugando una mala pasada. Ella es lámpara a mis pies, que ilumina mi camino a Cristo. En mi corazón guardaré sus palabras para no pecar contra Dios y solo a Él darle gloria. Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que la palabra, lo que nosotros debemos de pedirle al Señor, de ser fieles a su palabra, de ser fieles a la palabra del Señor, de ser fieles a lo que Él nos está hablando, ser fieles a lo que Él quiere para nuestras vidas, a lo que Él determinó para nuestras vidas. Y todo lo encontramos ¿dónde? En la palabra del Señor. Salmo 119, 105, donde dice, ella es lámpara a mis pies que ilumina mi camino a Cristo. En el Salmo 119, 105 está allí. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Que en esta mañana nosotros podamos decirle al Señor, Señor, yo prometo leer tu palabra, prometo escuchar tu palabra, ¿no? Estás haciendo las tareas de la casa, estás haciendo las cosas que tenés que hacer, te pones unos auriculares, pones la Biblia que viene para ser escuchada y allí vas escuchando la palabra del Señor. Y Dios va a ir hablando, va tratando, va a ir limpiando, va a ir haciendo esa tarea de transformación en tu vida, ¿no? Porque como dice, es la única fuente de fe y conducta. Si la leemos, si la vivimos y si la difundimos. Nosotros vamos a hablar de la palabra del Señor para que esa palabra vaya transformando las vidas, para que esa palabra cumpla con lo que Dios ha prometido, ¿no? Entonces debemos ser leales a sus mandamientos, amar la verdad y guardarla con celo en nuestro corazón. Dice, en mi corazón guardaré sus palabras para no pecar contra Dios y solo a Él darle gloria. Debemos de guardar la palabra del Señor. Debemos de guardarla con celo dentro de nuestro corazón, esa palabra que Él nos ha dado. Así que dejemos de decir que Dios no nos escucha o que Dios se ha alejado de nosotros. Los que nos alejamos de Dios somos nosotros, porque Dios siempre está ahí esperándonos con sus brazos abiertos. Y Dios va a revelarse tu vida por medio de su palabra. Pero tú tienes que abrir la palabra del Señor y pedirle, Señor, ayúdame a poder entender lo que tú quieres hablar para mi vida.
y Dios va a ir transformándote, Dios va a ir limpiando como esa agua que entraba en ese canasto que este niño llevaba al río, y cada vez que iba, ese canasto iba quedando cada vez más limpio. Y al leer la palabra del Señor, al escuchar la palabra del Señor, tu vida va a ir quedando más limpio y serás como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que Dios te bendiga en esta mañana y que tú puedas decirle: Señor, yo quiero aprender más de ti, quiero saber más de ti. Abre tu Biblia y allí vas a encontrar lo que Dios quiere que tú hagas y por dónde es que Él quiere que tú sigas caminando, por qué lugares, lo que tú tienes que hacer y las decisiones que tienes que tomar. Vamos a orar en esta mañana entregándole esta palabra y orando por aquellas personas que están necesitadas, que están desanimadas, pero que Dios pueda tocar ahí, que el Espíritu Santo esté tocando tu corazón y esta palabra pueda hacer esa transformación dentro de tu vida y tú puedas decir: la recibo porque es Dios el que está hablando a mi corazón. Padre, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día y nos ayudas a entender, Señor, aquellas cosas que por mucho tiempo quizá habíamos escuchado, pero no la habíamos entendido. Pero hoy tú has traído revelación a nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos entender que tú estás, Señor, a nuestro lado siempre, Señor, y que tú no te has olvidado de nosotros y que tú nos hablas a través de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Y nosotros queremos, Señor, beber de ella, Señor, para ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, Señor, que esa agua pueda ir alimentando nuestro ser, dándonos vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos a creer cada día más en ti. Ayúdanos, Señor, a poner por obra aquellas cosas que tu palabra dice, Señor, y que podamos, Señor, vernos como en un espejo, Señor, porque allí es donde vamos a encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder retener la palabra. Porque así cuando estemos pasando por alguna tormenta, por alguna lucha, alguna dificultad, tú vengas a traer a memoria a nuestras vidas esa palabra que un día leímos o que un día escuchamos, Señor. Haz lo que tengas que hacer en nuestra vida. Nos rendimos a ti en esta mañana. Nos rendimos delante de tu presencia, Señor, porque queremos ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada hogar aquí representado, Señor. Sana, Señor, aquel que está enfermo. Liberta, Señor, aquel que está cautivo, Señor. Trae una nueva esperanza, una nueva vida. Trae, Señor, fuerzas para aquel que no tiene, Señor, como las del búfalo, Señor. Aleluya. Derrama de tu aceite fresco, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada persona, Señor, que quizás está sola, Señor, que está angustiada, que está, Señor, en depresión o en tantas cosas, Señor, quizás está sintiéndose que ya no tiene más solución para su vida, pero, Señor, en ti y en tu palabra encontramos la esperanza para nuestra vida. Allí encontramos las cosas que tú quieres que nosotros hagamos, pero ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestra Biblia cada día y leer y poder escuchar, Señor, y saber que tú cada día tienes una palabra para nosotros y que tú nos amas, Señor, y que muchas veces nos exhortas, Señor, y nos reprendes porque tú nos amas, por ese amor tan grande, ese amor incomparable que tú tienes por cada uno de nosotros, y tú quieres, Señor, ayudarnos a seguir adelante, Señor. Danos la fuerza para continuar. Danos, Señor, esa fuerza, esa fe para creer y confiar en ti cada día más. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, que mira este en vivo o que lo va a mirar después. Trae, Señor,
aleluya, trae discernimiento a sus vidas, Señor, para que puedan entender que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y no te olvides que mañana a las 15 horas vamos a estar allí en calle Pozzolo 380, enfrente a la iglesia, allí en la vereda de la iglesia. Allí vamos a tener ropas para donar, ropas de invierno para niños, para grandes, para donar. Así que si tú quieres acercarte allí puedes hacerlo. Y también si tienes alguna ropa que quieras donar, puedes acercarla allí también. Y vamos a hacer esta tarea tan linda que es de ayudar también a otros. Así que esa es la tarea de la iglesia también. Así que damos gracias a Dios porque Él ha estado hablando a nuestro corazón y nosotros creemos en su palabra, creemos en su fidelidad, creemos en que es Él el que nos habla cada día y nos ayuda a seguir adelante. Pero debemos de abrir nuestra Biblia y confiar y creer en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga y te dejo con una canción en esta mañana. Calma que me envuelve, me recuerda quién soy. No es distancia ni es misterio, es tu amor tan cerca, latiendo en mi interior. Y sin verte puedo sentir que todo empieza a florecer en mí. No hay nadie como tú, perfecto en lo invisible, tan cercano, tan sensible a cada parte de mí. No hay nadie como tú. Eres paz en lo que siento, eres luz en cada intento, eres todo para mí. Ni en promesas lejanas, te descubro en lo simple, en lo eterno del alma, y en lo cotidiano, en lo pequeño, vas pintando de infinito todo lo que soy. Y al rendirme entendí que en tus brazos siempre fui como tú, tan presente en cada instante, tan real, tan constante, como el aire al respirar. No hay nadie como tú. Eres fuego que no quema, eres voz que me despierta y me enseña a confiar, y todo en mí responde a ti, como el cielo al amanecer, como la vida buscando luz, todo vuelve a florecer. No hay nadie como tú, ni en lo alto ni en lo bajo, en la risa o en el descanso.